Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Muy buenas tardes, cuando son las 4 de la tarde con 2 minutos, sean ustedes bienvenidos a este espacio de comunicación, Estado de los Estados, programa que coordina la señora Lilia Arellano, en cuyo nombre le saludo con mucho afecto, con mucho respeto y con mucho agradecimiento, sobre todo porque es usted quien hace este programa. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias, muchas tardes. Y en la línea telefónica tenemos a mi compañero Víctor Sánchez Baños. Víctor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Paco, y al auditorio los saludo con mucho afecto. Oye, pues hoy nos despertamos con una noticia que a mí todavía me tiene muy sorprendido. El periódico El Universal le pidió a la casa encuestadora Buendía y Laredo, de Jorge Buendía, que hiciera su levantamiento trimestral sobre, pues, cuál es el posicionamiento del presidente de la República frente a sus gobernados. Y hoy Buendía y Laredo dice que el otrora carismático Enrique Peña Nieto, pues de 44% de aceptación que tenía el trimestre pasado, subió ya a 48% de aceptación. ¿Cómo ves esto, Víctor? Fíjate que si jugamos un poquito más con las encuestas, durante el proceso electoral, Enrique Peña Nieto tenía el 60% de aceptación de parte del electorado. Estamos hablando de números cerrados. Cuando baja en forma importante durante el ejercicio del gobierno durante el año pasado, ya tiene una caída pues fenomenal, abajo del 48%. Y estamos viendo de que el último trimestre del año pasado incluso baja, de acuerdo a los mismos datos de Buendía, baja a 43%. Entonces estamos hablando de que todas estas cifras dan cierto reflejo de cuál es el proceso de aceptación del presidente de la República y de su gobierno. Que no nada más la pregunta es qué también ven al presidente de la República, sino están viendo también otros factores. ¿Qué es lo que impacta directamente a los mexicanos en torno a la vida diaria? Fíjate que a mí me parece interesante la encuesta de Universal, que va más o menos a la misma que manejó el Excelsior hace apenas unos 10 días en ese mismo sentido. Fíjate que a mí me llama mucho la atención por dos razones. Está bien, yo creo que está bien que el señor Peña Nieto tenga
el 48% de aprobación, pues me parece que está bien. Sí. Pero mira, la misma encuesta como que se contradice, porque cuando comienza a desagregar la información, como dicen los tecnócratas, cuando comienza a decir por qué el 48% tiene el señor Peña Nieto, pues también pregunta a la gente que entrevistó a la muestra, le pregunta que cuáles son las cuestiones por las que califica bien al presidente Peña Nieto. Y bueno, todo el mundo dice que por las inversiones en carreteras, que por todo lo que escuchamos en los spots, que se repiten a cada rato, ¿no? Que mejores carreteras y que va muy bien la política social y que la lucha a la delincuencia. En todo eso califican muy bien al gobierno del señor Peña Nieto. Sí. Y donde lo califican pésimo, muy, muy mal, es en la cuestión económica. Y entonces claro, yo me pregunto, a ver, ¿cómo es que están calificando tan bien con 48%, que no es un buen número, la mitad de los mexicanos, menos de la mitad, 52% que menos de la mitad de los mexicanos te aprueban tu gestión? Así es. No es tampoco un gran número, ¿no? O sea, de 2, 1 desaprueba. Así es. Y bueno, pues ves que por lo que aprueban a Peña Nieto, es por toda la obra que todavía están inaugurando de Calderón. Y por lo que lo califican mal, es por todo lo que ha hecho o no ha hecho el señor Luis Videgaray. Fíjate que ahí está la clave de todo. Mira, hay dos factores. Uno, el asunto seguridad, pero en seguridad estamos hablando de las grandes detenciones que hace el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, que no ha cambiado fundamentalmente y sustancialmente la política de seguridad, ajá, como llaman a enfrentar a las fuerzas federales con los malosos. Esa sigue siendo fundamentalmente la misma que había en la fallida administración de Felipe Calderón. Pero ¿sabes algo, Paco? Aquí lo que implica es, por ejemplo, el caso del Chapo es lo que le da gran impulso a la imagen de la seguridad. Yo creo que se lo dio en su momento, Víctor, porque la gente comienza a preguntarse ahora, bueno, ya detuvieron al Chapo, ¿y cuándo desmantelaron su red de distribución de drogas? ¿Y a partir de qué momento el Estado ya se hizo de los muchos cientos y quizá miles de millones de dólares que esta organización delictiva manejaba? No, lo del Chapo fue un golpe espectacular que duró un suspiro, ¿eh? Pero es un golpe mediático y espectacular. Pues sí, pero duró un suspiro, Víctor. Pero la gente se pregunta hoy, ¿qué pasó con la organización del Chapo? Pues que ahora la maneja su abogado, que un chaparrito muy simpático, pero pues sigue funcionando. Pero es porque, mira, son redes que son más allá de los gerentes del narcotráfico. Hay que ver esto como algo más que es integral. Son una empresa. Una empresa no se frena porque detengas al presidente del Consejo de Administración o porque se... No, espérate, Oceanografía se detuvo, ¿eh? No, pero fue ¿por qué se detuvo esa Oceanografía? Pero espérame, no se detuvo 100%, sigue operando porque siguen muchos de los negocios que hizo Oceanografía, siguen operando. O sea, ¿cuál fue el delito de Oceanografía? Haber defraudado a Banamex. Ojo, no fue un asunto que haya defraudado al resto de los mexicanos. Y ya se arreglaron, ¿eh? Ya te puedo adelantar que ya se arreglaron. Ya están arreglados. Que van a cambiar nada más el propietario, un propietario a modo. Acuérdate que cuando hay cambio de mandos también hay cambio de manos en las empresas. Claro. Y bueno, pues va a seguir todo funcionando igual. Pero mira, ya cambió de manos. Esto... Todos los negocios alrededor ya cambiaron, pero no se pararon los negocios. O sea, eso es lo que pasa también en el narcotráfico. O sea, puedes detener al Chapo, puedes al Z40, al Z20, al Z1, todos los que tú me digas, pero sigue operando toda esa gran estructura. Entonces, ¿para qué lo detienes? No, pues ¿por qué lo detienes? Porque simplemente es una gente que, de acuerdo al Estado, viola la ley. Mira, a mí la verdad las cosas me tienen sin cuidado si no meten en la cárcel al Chapo. Lo que a mí me interesa es la seguridad que tengo yo en las calles. A mí sí me importa, porque es un delincuente. Y yo creo que hay que hacer respetar la ley, trátese de quien se trate. Así sea un gran patrocinador de políticos, como en su momento dicen, lo fue el Chapo, ¿no? Qué bueno que se le aplicó la ley. También Yáñez, ¿no? Qué bueno que se le aplicó la ley. El japonés el de Susumo, que pues estaban también bajo vigilancia en Estados Unidos. Todo, o lo que pasó con Azcárraga, con Gastón Azcárraga. Yo sabes que creo, Paco, que todo esto que estamos viendo, todo es también gran parte de la escenografía y que al final de cuentas funciona. O sea, no podemos desdeñar las encuestas porque al final es la fotografía que están tomando de la semana pasada.
La semana pasada, ¿qué fueron las noticias más importantes? Oye, lo que reprueba precisamente a Enrique Peña Nieto es la economía, o sea, no está reflejándose en los bolsillos eso que dicen en el gobierno que está yéndonos muy bien. Entonces, ahí es donde la gente lo resiente. Cuando lo que no le resiente, porque nada más ve, en el caso concreto de Tamaulipas, donde nada más ve y tiene el temor de salir a la calle y de que haya un enfrentamiento entre gente dedicada al crimen organizado, pues es muy importante verlo, de que eso es lo que le afecta a aquella zona. Y si tú ves en forma regional, cuál es la aceptación del presidente en materia de seguridad, está reprobado en Tamaulipas, que conste que no nada más el delito debe ser percibido por el gobierno federal en Tamaulipas, sino también por el gobierno del estado. Bueno, está reprobado en seguridad en Tamaulipas, en Guerrero, en Morelos, obviamente en Michoacán, pero en el propio Estado de México, ¿no? En el propio Estado de México que él gobernó, ¿está reprobado en materia de seguridad? Bueno, porque tiene un gobernador que está, pero está mal, o sea, es uno de los peores gobernadores que ha tenido el Estado de México. Malito que es él, y mucho que le ponen el pie desde acá, pues todos los funcionarios del gobierno del señor Peña, a final de cuentas tienen intereses en el Estado de México. Pues sí. Y todos ellos ahora con el poder que les da el ser parte de un gabinete presidencial, pues también le ponen piedriza al pobrecito de Rubiel, ¿no? A mí no me cae ni bien ni mal el señor. Te voy a decir una cosa, pobrecito, yo vivo en el Estado de México, vivo yo en Naucalpan. ¿Y sabes qué? Que estoy harto de la delincuencia. Yo ya he sido víctima de la delincuencia. Estoy harto también del discurso del señor Rubiel, que está más preocupado por irse a Europa con su equipo, con su cabillita chiquitita, para gastarse una buena parte del dinero del presupuesto. Y por si fuera poco, este señor, en lugar de generarme seguridad y limpieza, porque también le corresponde a él darle recursos para la cuestión de los salarios de los barrenderos y a los basureros, ¿sabes qué? Que hay toneladas... Es que el Estado de México está quebrado, Víctor. Lo que no hemos entendido que aquella famosa renegociación de la deuda que tanto presumió el señor Videgaray, lo único que hizo fue dejar endeudado y empeñado el erario del Estado de México. Pues mira, si Rubiel no puede con los recursos... Es que no podría nadie. Yo no defiendo a Rubiel, Yo no defiendo a Rubiel. Creo que es muy incapaz. Creo que es muy incapaz y que tiene muchísimos problemas de gobernabilidad en su estado que él no ha sabido, no ha podido o no ha querido atender. Bueno, porque pero está amarrado. Las finanzas del Estado de México están empeñadas. Las empeñó Videgaray cuando Arturo Montiel era gobernador y la siguió empeñando cuando Enrique Peña Nieto lo hace secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México. En este asunto financiero, toda esa deuda está totalmente ya vino la deuda, lo que pasó también en Coahuila, por esa razón no ha crecido Coahuila. En fin, estamos viendo que la deuda, que debería ya de ser eliminada, los estados y municipios no deben ser endeudados por ningún motivo. ¿Por qué? Porque siempre se llevan las mochadas los funcionarios públicos con los bancos. ¿Para qué nos hacemos? Pero lo permite el gobierno federal. Fíjate que en el caso de Coahuila sí se ve la obra en la cual se invirtieron los recursos públicos que se obtuvieron. ¿Qué le pasó a Moreira? Pues Moreira se enemistó con el señor Peña Nieto, y cuando el señor Peña Nieto llega a la candidatura del PRI, se deshace de él después de orquestarle una campaña de desprestigio. Nos fuimos como los ratoncitos detrás del flautista de Hamelin que decía, este señor endeudó al Estado. Sí, pero vayan a ver, ¿sabes algo? Vayan a ver la obra que hay en Coahuila, ¿eh? Está bien que contrates créditos para obras, nada más que sí. ¿Dónde están alrededor de 7,000 millones de los 35,000 millones que pidió de crédito? Acuérdate que en la política la mexicana hay que hacer obra porque algo sobra. Sí, y entonces, pues por eso también. Yo no digo que el señor Moreira sea un santo, que no haya metido las manos, por supuesto, pero la lana se ve, la lana está en obras, en distribuidores viales, en puentes, en carreteras. En el Estado de México no los vemos, ¿eh? En la gestión anterior, el gobernador anterior del Estado de México hizo un viaducto elevado a la mitad. Sí, a la mitad. Pues, yo de veras creo que México es mágico, ¿eh? Como decía Artaud, lo más cercano que hay a México es mágico. Y eso de hacer una vialidad que de mediodía es para adelante y otro mediodía es para atrás, pues pinta exactamente lo que tenemos de administradores en este país. Víctor, si me permites, hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos aquí a Estado de los Estados.
Radio 620. Radio 620 presenta su nueva serie de discos compactos. La música que llegó para quedarse. 100 selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. ¿Sabías que como trabajador tienes derecho a recibir reparto de utilidades? La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Si tienes duda, llama al 01800-7172-942 o infórmate en el SAT. Consulta sat.gov.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Tarde 17 minutos. Qué bueno que sigue en sintonía de Radio 620 a través de la cadena nacional Raza. Ya está aquí en el estudio y me da mucho gusto recibirlo mi compañero Víctor Sánchez Baños. Hola, ¿qué tal? Una vez más, y pues ya venía yo del Senado, vengo del Senado de la República, donde hago unas entrevistas para... ¿Checaste la cartera? Sí, no, yo siempre me agarro, tengo un segurito que pongo yo en mi bolsa para que no puedan sacarla, el 2 de bastos, porque ahí como hay especialistas ahí, ¿verdad? Se roban elecciones, se roban presupuestos, se roban todo. De todo se roban, ¿ves? Pero son muy buenos, y algunos no sientes, fíjate, cuando ya te robaron. ¿Ves? Y lo que estábamos platicando precisamente del Estado de México, Paco, ahorita por la línea telefónica, hay algo que a mí me parece muy importante, y yo te lo digo porque sufro el gobierno de Rubiel, lo sufro. ¿Ves? No es un gobierno que sea eficiente, no es un gobierno que me dé... A ver, ¿y la alcaldía? La alcaldía, ¿sabes cuál es el otro problema? Está más peor, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de la alcaldía? Como tú dices, lo mismo que tiene Rubiel, no tiene recursos. Entonces yo, como le dije yo alguna vez al alcalde, le dije, mira, si no tienes recursos, entonces ¿para qué aceptaste la chamba, no? Entonces ya no voy a poder hacer una chamba bien. Cuando te das cuenta de que los policías, porque yo hablo mucho con los policías, muchas veces me los encuentro, son muy amables, muchos de ellos, y se acercan y soy... Y más ahora, que tienen miedo que los linchen, ya ves. El que tiene miedo que los linches, como lo que pasó también en el Estado de México. Sí, o sea, estamos hablando de que la autoridad no vale menos que un centavo en el Estado de México. Y hace poco yo escuché, hace unos minutos, escuché a Alejandro Encinas, que de pronto hizo una defensa de Rubiel, que yo estaba sorprendido. Oye, el Rubiel siendo defendido... Es que yo creo que hay que contextualizarlo, fíjate. Yo al señor Rubiel jamás he cruzado palabra con él. Pero creo que es víctima de las circunstancias, ¿eh? No, es víctima de las circunstancias. No, el que tenga, le dé miedo, que tenga miedo, pues que no salga de noche. Enfréntate al sopilote que hay ahí en una banda y verás. Ay, por favor, mira, ¿sabes qué? Aletea el sopilote. Mira, había uno que se enfrentó al sopilote y que no le hicieron nada. ¿Y sabes cómo se llamaba? Roberto Madrazo. Ernesto Cedillo quería quitarle la chamba a pero a Roberto Madrazo, detrás de él estaba Carlos Frank. Y lo que le tuvo miedo, como lo tuvo también Miguel de la Madrid en su momento... Un presidente con miedo, ¿sabes qué? No merece ser presidente. Pues no es que ninguno merece.
No, ninguno, pero digo, estoy hablando de miedo. Si es un cobarde Cedillo, pues entonces, ¿para qué fue presidente? Pues fueron muchos, ¿eh? Muchos, o sea, son muchos los que le tenían miedo. ¿Qué? No, Carlos Jan González. ¿Sí? ¿Qué pasó con Carlos Jan González? Miguel de la Madrid les hacía un buey, todos se Miguel de la Madrid tenía una enemistad personal y por supuesto política con Carlos Jan González. Y cuando llega a la presidencia de la República le encarga a Samuel del Villar, a quien todos conocíamos como Samuel del Moral. O Sammy Botellas. Por aquellas renovación moral de la sociedad que él impulsó en la campaña. O Sammy Botellas porque le gustaba. Sí, también, bueno, sí, empinaba bien el codo, sí. Don Samuel. Y le encargó, pues, que hiciera una investigación a fondo de Hank, de sus nexos políticos, económicos, de todo. Que le hiciera una radiografía. Y bueno, ya se la presenta Samuel del Villar. Se la presenta y hay una voz por ahí. Dicen que fue Emilio Gamboa, que le dijo, señor presidente, no se pelee con Carlos Hank, porque mire, usted va a estar aquí 6 años, y Carlos Hank y su dinastía y sus negocios florecerán hasta después del siglo XXI, ¿eh? Y entonces cuentan que Miguel de la Madrid guardó la carpetita en su escritorio y le dio las gracias a Samuel del Villar. No le tienen miedo, lo que pasa es que son muchos los intereses. Mira, estamos hablando de intereses. ¿Quiénes son los que...? Lo que pasa es que son los negocios que tienen precisamente con la dinastía Hank. Y no nos hagamos que el caso, por ejemplo, de Humberto Moreira, la deuda más importante la tenía con Hank, con Interacciones. Lo pasó lo mismo a Leonel Godoy en Michoacán. La deuda más importante, la última que contrató y que se desaparecieron 5,000 millones de pesos de Leonel Godoy en Michoacán, fue precisamente con Interacciones. Sí, hoy eso lo tienen Multiva. Sí. El banco de los Vázquez Raña. Olegario Vázquez Raña, sí. Oye, fíjate que aquí don César Villafranca nos trae un obsequio de César Villafranca y de Lilia Arellano, por supuesto. Nos platica César que el taller coreográfico de la UNAM va a realizar un extraordinario recorrido coreográfico que transitará por los más atractivos géneros musicales de todos los tiempos. Vamos a escuchar y ver la danza, pues, con la música de Gershwin. Rapsodia en azul. No sé, la clásica neoyorquina. Sí. Los dos hermanos decían que es muy importante, ¿no? Los Gershwin eran dos hermanos. Eran dos, sí, los Gershwin, sí. Aunque decían que uno era su esposa, no, eran dos hermanos. Sí. Rapsodia en azul, balada mexicana, Give Peace a Chance, El Venado, Mambo, Led Zeppelin, Manuel M. Ponce, Beatles, Pérez Prado. Toda esta música muy diversificado, ¿eh? Sí, de todos los tiempos y de todos lugares. César Villafranca y Lilia Arellano tienen 10 pases dobles para este domingo 1 de junio a las 11:30 horas. Este recorrido coreográfico será en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. 10 pases dobles este domingo 1 de junio, 11:30 horas. Lo único que tiene que hacer usted es llamar y decirnos quiénes son los dos hermanos Gershwin. No es cierto. Ya sabe que aquí no ponemos trampas. Usted llame y con mucho gusto se los llame. ¿Quién descubrió América? Con eso basta, ¿no? Bueno, luego es complicado, Luego es complicado. Sí, vamos a ver que fue Hernán Cortés. No. ¿O sí? Sí. ¿Hernán Cortés? Sí. No me digas. Yo estaba pensando que había sido... Venía en una carabela que se llamaba La Malinche. ¿La Malinche? Sí, una carabela que se llamaba... ¿No era La Pintada? No, ¿era? No, tampoco era sonografía. No, tampoco. Pero una carabela que se llamaba La Malinche. La Malinche. Bueno, tantas cosas. Oye, fíjate que hay uno de los temas que para mí también son muy importantes, que es un tema social, que es el bullying. Y estaba precisamente hoy, platiqué con varios legisladores sobre el tema del bullying. ¿Sabes algo? Estoy sorprendido por las cifras. En México, 1 de cada 3 niños es víctima del bullying. Bueno, de los que son víctimas del bullying, 1 de cada 6 ha intentado suicidarse. ¿Es cierto? O sea, estamos hablando de cifras brutales, o sea, algo gravísimo. Porque el bullying, dices, oye, si 1 de cada 3, estamos hablando de 3 de cada 10, vamos a poner algunas cifras de esta manera, pues estamos hablando de que estos 3 niños, pues después se convierten en resentidos sociales, o sea, están odiando a aquellos que se burlaron de ellos cuando eran niños o cuando eran jovencitos en la secundaria, o aquellos que fueron golpeados. Las escenas que hoy se están viendo de aumento de violencia contra ellos mismos. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿y quién es el culpable? ¿Es el gobierno? ¿Son los padres? ¿Es la sociedad? ¿Quién es el culpable? Pues mira, se ha incrementado tanto la violencia
que hoy ves a un chamaco que se está peleando y azota a otro golpeándole la cabeza contra el piso. Dices, oye, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿hacia dónde va esta sociedad? México hoy tiene, por lo menos en los casos denunciados, que es una cosa que en México generalmente casi no se denuncia, en casos denunciados, un incremento de más del 300% anual de casos de bullying. Y lo que todavía sigue siendo más, y hoy Omar Fayad me daba otra cifra, dice, mira, estamos hablando, Omar Fayad, que es senador por el estado de Hidalgo, y eterno aspirante fallido de la gobernatura, ¿no? Pero, y me dice, mira, ¿sabes qué? Es algo tan grave de que estamos hablando de que los jóvenes, los niños, dice, cada día la violencia aumenta, o sea, ya no están ni reflexionando que pueden matar a una persona. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Es una falta de autoridad. O sea, no ven autoridad en el padre, no la ven en la familia, no la ven en los maestros, no la ven en su gobierno. O sea, va una cadena muy importante, que es un reflejo social muy importante en el asunto del bullying. Fíjate que llegaste al punto, al meollo de este problema del bullying. Es cierto, cada vez son más quienes son víctimas del bullying, cada vez son más los que como víctimas del bullying tienen más propensión al suicidio, cada vez son más también los que reproducen esta actitud al seno de su hogar. Y además es una actitud muy enfermiza, porque mira, se da la cuestión de que se ha dado el caso, y hay varios ejemplos. Hace unos meses el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo un simposio sobre el tema, el bullying, y ahí se dijo que hay varios casos donde el victimario y la víctima terminan en una relación amorosa. Y muchas ocasiones los hijos de estos dos personajes siguen reproduciendo las actitudes que les enseñaron los padres. Claro. Y estos, a final de cuentas, van a ir a la escuela y van a buscar otra pareja a la que puedan victimar o de la que puedan ser victimados. Es un problema gravísimo que además se ha incrementado a partir de 2007, cuando en México la violencia ocupó las primeras planas de los diarios, los teasers de todos los noticieros de radio y televisión, porque hoy nos encontramos con la cuestión de que hay niños sicarios. Hay niños que toman una pistola y la llevan a la escuela, y bueno, no hemos llegado todavía al caso, ahí sí, patológico de los Estados Unidos, donde los estudiantes llegan armados, a veces hasta con meros cuchillos o con flechas, y acaban con maestros y con alumnos en segundos. Y la mayoría de estos niños, que son los que acaban o matan a muchas personas en las escuelas, han sido víctimas de bullying. Mira, hubo un caso la semana pasada que seguramente nuestros amigos del auditorio conocen. El hijo de un productor de cine de Hollywood, el joven Elliot Rodger, sacó su pistolita y empezó a pasear por una de las calles del campus universitario de la Universidad de California en Santa Bárbara, y le disparó a un montón de mujeres. Un día antes él había subido a YouTube un video en donde dice que durante años las mujeres de esa universidad ni siquiera voltearon a verlo, y que las mujeres se iban con patanes y que él era todo dar y que a él no lo volteaban a ver, y el tipo había sido también víctima de bullying. Ahí lo confiesa en el video. Así es. Entonces, el bullying tiene consecuencias muy, muy graves en la conducta personal, pero también en la conducta social. Te provoca que haya asesinos o te provoca que haya suicidas. Y esto es un síntoma de descomposición del cual no tiene, por supuesto, la culpa el gobierno. No. Tampoco tiene la culpa el padre de familia. Pero los dos, padre de familia y gobierno, tienen la responsabilidad. No, sí tienen la culpa. No son culpables. ¿Por qué? Esto no es de culpables, Víctor. Tiene razón, no es culpabilidad, porque de eso sí les pregunté a los legisladores. Bueno, es un asunto de leyes. O sea, vamos a criminalizar a los niños porque por algo que no es ni siquiera su origen, pues porque no son. Criminalizar a los víctimas, a las que propician el bullying, es lo peor que puede suceder. Claro. Lo mejor que se puede hacer es, primero, vamos a ver cuál es el fenómeno o lo que orilla a estos niños a ser violentos. Y yo les platicaba, y ese es el tema con el cual yo cierro el programa de mañana desde las cámaras, y yo lo adelanto. Es porque, mira, el papá es víctima de bullying laboral. O sea, es agredido por su patrón muchas veces, es menospreciado de sus propios compañeros. Entonces llega el papá, llega a la casa y golpea a la mamá.
La mamá golpea al chamaco y el chamaco golpea al perro porque ya no le o al compañero de la escuela. Claro. Así es. Claro. ¿Ves? Oye, y yo estoy a punto de golpear a alguien aquí. ¿Cómo te verás? Si no, nos vamos inmediatamente a comerciales. Eso es bullying. XCNK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. No todos se divierten en los circos. No son 3 tristes tigres, son muchos más. Las tradiciones reflejan el corazón de un país. Entonces, ¿por qué mantener una tradición que lastima, que priva la libertad? Por un circo sin animales. Partido Verde. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. Las senadoras y senadores comprometidos a proteger los derechos de la niñez y la adolescencia y fomentar los valores nacionales, invitamos a todas las niñas y niños de México de 6 a 12 años a dibujar su amor por México en el concurso nacional de dibujo México Te Quiero. Bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Pues regresamos a Estado de los Estados. Paco, fíjate que me faltó una cifra que dar que me proporcionó también Omar Fayad, senador del Estado de Hidalgo. Es esposo de una actriz, ¿no? Sí, de Victoria Rufo. Lo conocen más como el esposo de Victoria Sí, Rufo. exactamente, por eso te decía yo. Entonces, como la doña, no me acuerdo cuál es una comedia que hizo esta señora. La madrastra. La madrastra. No, hombre, yo la vi completita. ¿Sí la viste completa? Sí, fíjate, yo no la vi, mano. Me dicen que estaba muy buena, pero yo como... Fue una novela. Como no tengo tele, que es digital, mano, yo tengo una tele analógica, mano, entonces... No, yo me falla la antena, ¿ves? No, creo que la tienen en Netflix. Tan buena fue que la tienen en Netflix. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces les fue muy bien. Fíjate que hay una cifra que da Omar Fayad del número de casos denunciados. Por eso ya después de la muerte de este niño hace unos días, la semana pasada, donde un niño fue asesinado por otro, y estamos hablando de niños de 11 años de edad, o sea, no estamos hablando de ya de mayores. Estamos hablando de casos, de 6,000 casos denunciados en los últimos 12 meses. 6,000 casos en un año. 6,000 nada más en ese. Sí, estamos hablando de 6,000 casos de bullying. Claro, los niños han recibido, pues, desde amenazas, golpes, y sobre todo, lo que están haciendo también es recopilar a través de las redes sociales todos los casos de bullying que suben los mismos chamacos. ¿Para qué? Para sentirse, o no sé, o muy realizados, suben el mismo video, no para exhibir el hecho como un hecho salvaje, sino como un hecho para exhibir o para criticar o para menospreciar o para ridiculizar a la víctima. Entonces, es que subirlo a la red es otra forma del bullying. Pero es como ya se sofisticó el bullying. ¿Por qué? Porque hoy mira, estábamos haciendo también cuentas. Yo creo que el morbo de todos los ha hecho muy popular. Mira, el bullying ha existido toda la vida.
Sí, pero no tan violento. A todos nos bulearon en la escuela en algún momento, ¿no? Mira, oye, 1 de cada 3 niños, y esa cifra no ha cambiado, fíjate, en los últimos 50 años, seguramente. O sea, no hay antecedentes, por eso no hay cifras. Los niños son muy crueles. Sí. Los niños son muy, muy crueles. Inconscientemente, no es una cuestión. Instintivo. Es instintivo, sí. Sí, así es. Y bueno, pues todos sufrimos eso. Pero fíjate que ahora, tienes razón, ahora el bullying es mucho más violento. El reflejo de las condiciones sociales, la apología del delito que hemos hecho en los medios de comunicación, el que Felipe Calderón, hasta en las ceremonias del 10 de mayo, hablara de los delincuentes. Claro. No tenía otro discurso más que ese, y yo recuerdo en el Museo de Antropología una ceremonia del 10 de mayo donde Felipe Calderón estaba hablando de policías y ladrones, que era su juego favorito. Y todo eso ha incrementado la violencia, no solamente en los ámbitos escolares, incluso en los hogares. Claro. Hoy cuando hay mujeres que son víctimas de la violencia familiar, están cada vez más golpeadas. Cierto. Muchas de ellas quedan, pues para el basurero, como decimos, o peor aún, con el perdón después de estas víctimas, o peor aún, los feminicidios. Sí, esta muestra de violencia familiar que concluye en un feminicidio es algo terrible. O la violencia familiar que termina con el homicidio de un niño. Acabas con un hogar. El padre en la cárcel, la madre muerta. Lo que pasa, por ejemplo, hace unos días, y ya van 2 videos también que sube, por ejemplo, uno subió a la abuela, en donde un niño lo tenía amordazado con esta cinta canera. Y todos buscábamos el video para ver cómo lo había amordazado. Sí, es parte de la abuela lo subió, no puso la denuncia, o sea, le faltó valor. Una mujer cobarde. Debe haber presentado la denuncia para rescatar a su nieto. Digo, 2. No, ella fue la que lo amarró. No. Lo amarró, porque supuestamente fueron la mamá, con el objetivo de salir a trabajar. Pero ahí ella puso, solo así se está quieto este muchacho, algo así. Sí. Pero ¿sabes qué? Que también lo hizo supuestamente por... Bueno, pues qué enfermos, ¿eh? Por denuncia. Pero mira, fíjate que el otro caso que me parece gravísimo es donde una mujer, una policía del Estado de México en Tlalnepantla, golpea, deja que el galán, el amante, pues, el amacio, golpea... El concubino, bueno, sí. Legalmente es el concubino, pero es un desgraciado que mata, como dice esta de la televisión, ese desgraciado que golpeaba, quemaba a un niño, lo mañana, agua helada, después le ponía, lo torturaba al pobre muchachito. Estaba entrenando porque como era policía, entrenaba en la casa. Era policía, la mamá era la policía. Se llevaba la tarea a la casa, ¿no? Era la policía, no, la mamá dejaba que el otro, ya como estaba acostumbrada, como en los separos policíacos han de ser lo mismo, pues aquí lo veía como normal al niño. Entonces de pronto ves a un niño, el famoso niño Owen, que al final pues lo rescatan y ya después estaban disputando saber quién se lo llevaba y lo adoptaba. Mira, después otro caso que es uno de los terribles, donde pues, una mujer mata al niño a golpes simplemente porque lloraba. Entonces estamos viendo una serie de cosas donde dices, oye, los feminicidios sí, pero ya los feminicidios siguen siendo importantísimos. Oye, pero ¿quién defiende a los más débiles? A los niños, a los ancianos, donde seguimos viendo casos de abusos de ancianos brutales. O sea, aquellos cuates que no tienen... descomposición social, pues es parte... Yo me acuerdo mucho de don José López Portillo, a quien respeté y quise mucho. Y don José López Portillo, en alguno de sus últimos informes, dijo que el mayor riesgo que tenía nuestro país no era la crisis económica, que esa pues ya estamos acostumbrados. Casi 40 años de vivir en crisis económica permanente. Y de mal comer. Y de mal comer y acostumbrados a que haya cada vez más número de pobres y que haya programas asistenciales que les dan $2, que es lo que exige el Banco Mundial que haya, $2 de ingreso. Entonces les dan para evitar que haya más pobres según las encuestas y las cifras. Que lo que les importa son eso, las cifras. Lo decía ayer Videgaray, hay que ver los números, no, hay que ver a la gente. Bueno, estamos así porque hay una crisis moral, país de cínicos, que fue lo que nos dijo López Portillo que nos íbamos a convertir, ya lo somos. Y hay una crisis moral enorme, todos vemos y sabemos y convalidamos y hablamos en secretito de que el señor político de alto nivel se roba la lana o que tiene un amante, o sea, todas las inmoralidades, y de inmoralidad me refiero al origen de la palabra, a su etimología, mor es costumbre, la costumbre va contra la costumbre, pero ya aquí lo que es amoral o inmoral, lo hemos vuelto moral o lo hemos vuelto una costumbre. Y entonces todos sabemos que fulanito de tal tiene novia, tiene 2, casa chica,
Por cierto, hay un libro espléndido de San Juana Martínez, les recomiendo mucho, se llama Las amantes del poder. Espléndido. Cierto. Muy bien reporteado, muy bien escrito. escrito, muy bien escrito. Se los recomiendo mucho, Las amantes del poder. Y lo que deberíamos sancionar, lo aplaudimos. Uy, el señor gobernador llegó con una mano atrás y otra adelante, y ahora mira qué casota tiene, y cuántos carros, y los aviones, y los jets, y los viajes. Lo aplaudimos y lo envidiamos. Hay una crisis porque nos convertimos ya en un país de cínicos, como en mala hora nos los pronosticó don José López Portillo. Y lo que es más grave, fíjate, que ese cinismo ya lo dejamos también en la familia. Sí, porque se decanta, sí. Se decanta. Van los hijos y ya ven, mira, ¿sabes qué? ¿Ya viste el vecino? El vecino es policía. Y mira, tiene esa gran casota. Trae esos relojotes y los carrotes preciosos y caros. Porque era policía y por eso y es admirable, o porque es un delincuente organizado, un criminal o un narcotraficante, ya mira. O es un empresario que da litros de 750 mililitros, sí. O es un comerciante que nos da kilos que no son kilos. Es que ya todo está descompuesto. Sí, hay una descomposición social. Es una descomposición grave. Porque el país de cínicos nos aplaudimos y sí, decimos, mira más que mi vecino, qué envidia, ya trae coche del año. ¿Y a qué se dedica tu vecino? Pues vende tortillas, tiene una tortillería. ¿Y cómo le hace? Pues si las tortillas apenas sacan el subsidio. No, pues es que da kilos de 750 gramos. Man, no, y le mete calio, le mete no sé cuántas cosas o porquerías. Mira, pues qué listo, qué bueno. Oye, por ejemplo, hace poco, y es una crítica a un grupo de amigos, estábamos, ya sabes, en un comedor de Postín, porque uno de ellos es un empresario y nos invitó a comer. Entonces estábamos y me dice, oye, ¿sabes? Dice, estoy sorprendido. Conocí a un tipo que es el dueño de estos productos que dicen productos oaxaqueños, no, tamales oaxaqueños, no sé, estos, que están en todas partes. Y una grabación. Y es una grabación. Bueno. Ay, entonces, tamales oaxaqueños. Esos meros, ¿no? Y de los productos oaxaqueños, que parece ser que son la misma. Las picos rojas. Andan, las picos que andan por todos lados. Sí. Único requisito que tú necesitas es llevar un adelanto, es una lana, la dejas como adelanto, dejas como garantía, y te dan la camionetita, eso sí, si puedes tenerla, es mucho mejor, porque la garantía disminuye. Entonces te dan tu producto. Vas, lo vendes, quesos, todo lo que tengan, lo que venden estos, ayudas y todas esas cosas. Bueno. Y los tamales lo mismo. Es lo mismo, nada más que es un negocio más chiquito porque es una bicicleta. Les dan el aparato de sonido, le dan el anafre, le dan el bote. ¿Ves? Entonces dices, bueno, todo este gran negocio, todo lo único que necesitas es pagar el producto. ¿Vendas o no vendas? No hay impuesto. Sin impuestos, porque el otro cuate vende millones de pesos diarios. Es informalidad. Total. Pero ¿sabes algo? No lo mismo hace Walmart. También, pues no nos extrañemos. Walmart, que sabe que se consiente al de los tamales oaxaqueños, lo que hace es tener arregladas sus máquinas para facturar mucho menos de lo que compran. Si tú vas y compras 700 pesos de súper, la maquinita de Walmart va a reportar al fisco 630 pesos de compra, ya están arregladitos. Y va a pagar impuestos por 630, no por los 700 que tú pagaste. Es lo mismo, igual la gran empresota transnacional, lo que hicieron las jugueras, ¿no? Por eso para mí la política del IVA diferenciado me parece la política... Es la peor. La peor, ¿por qué? Porque le aprovecha únicamente los que tienen muchísimo poder económico. Pues Diego Fernández no le consiguió Del Valle, que Del Valle fuera alimento. ¿Cómo los jugos que son azúcar, que hace daño, que causan obesidad, van a ser alimento? Bueno, el asunto es de que decía la ley que debían cobrarle un impuesto, el IVA. Entonces, ¿qué dicen los magistrados? En eso fue la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia y pasó hasta la Corte. Pero fueron 150 mil millones de pesos que le devolvieron. ¿Sí? Dices, oye, ¿pero por qué? Porque ¿saben qué? Que es un alimento. Pero como ese alimento no merece IVA. Pero el IVA no lo pagaban ellos, lo pagábamos los consumidores. Sí, claro, no se lo regresaron a los consumidores, no. Claro es que está. Entonces dice, bueno, como es un alimento, el IVA tienen que regresárnoslo. Y le regresaron 150 mil millones de pesos a los dueños, a los Albarrán, que eran los de Jugos del Valle. Se los regresaron. ¿Alguno de ustedes en el auditorio recibió un peso a cambio? No. Fuimos nosotros los que pagamos los impuestos, los que compramos los que pagamos el IVA final. Así es. Y eso no nos regresaron. Oye, aquí nos van a pagar IVA. Sí. Mira, la C de IVA. IVA se escribe con C. Comerciales.
Radio 620. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que aprenden con sensaciones aprenden moviéndose, pueden estar atentos por muy poco tiempo, tocan a las personas y están hablando, necesitan sentir cerca a las personas. Con esta música estimulamos las zonas de sensaciones, olfato, gusto y tacto en el cerebro, asegurando que este aprendizaje de sensaciones tenga éxito y sea excelente. Felicidades. En Paquete, aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra, incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Recuerdo que de niño quería ser bombero, piloto de avión, veterinario, cantante o abogado. Todos los días soñaba con ser alguien diferente. Ahora soy drogadicto y todos los días quiero dejar de serlo, pero no puedo. ¿Lo has intentado sin lograrlo? El alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad. Podemos ayudarte. Informes 5515-1096 y 5277-7806. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Que es que muy hombres, ¿no? Antes, a mi papá le tenía miedo, pero ya no. Contra la violencia, actúa. Cambia. Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Radio 620. Bueno, aquí en compañía de nuestros amigos de Radio 620, 4:47, estamos por irnos. Pues parece que nadie quiere ir al paseo con el taller coreográfico de la UNAM, porque no hemos tenido muchas llamadas. Sí, ya tenemos las llamadas. Ya hay quienes se van a ir. Yo por ir a ver de Gershwin, ¿sabes cuál me gusta? Esa ópera, Un americano en París. Un americano en París. Es sensacional. Rhapsody en Azul. Rhapsody en Azul. Que son las dos clásicas. Las más conocidas, pero hizo una gran cantidad, tiene una gran cantidad de obra. Él fue quien musicalizó muchísimas de las obras de Broadway que estuvieron en el escenario en la década de los 30s, 40s, aún en los 50s. Era el gran musicalizador de las obras. Era lo que después fue Lloyd Webber. Así es. ¿No? Fíjate que una de las cosas que Gershwin decía, su inspiración era en Nueva York. O sea, hay que ser muy claros, dice. Y él tenía un penthouse frente al Central Park, donde tenía pues toda la vista ese gran bosque, ¿no? Un bosque que es ultra cuidado, un bosque bellísimo. No es como el bosque de Chapultepec, no estoy menospreciando el bosque de Chapultepec, que es bellísimo también, pero está descuidado. Sin cuidado. Sí. Tenemos muchas llamadas. Don Francisco Monroy dice, don Paco, ¿cuántas personas tiene el sueldo vitalicio? También están los gobernadores y presidentes guaruras. Díganos, por favor. Mire, legalmente solo los expresidentes de la República tienen derecho a una pensión vitalicia. El único que no la ha aceptado, que nunca la aceptó, fue Ernesto Zedillo. Zedillo nada más. Pero aún así, Ernesto Zedillo, que no aceptó la pensión, sí utiliza el sistema de seguridad que le brinda el Estado Mayor Presidencial. Y aunque vive en New Haven, en la capital de Connecticut, en Estados Unidos, a donde está la Universidad de Yale, pues hasta allá tiene personal del Estado Mayor Presidencial cuidando su seguridad. Ahora me platican, no crea que es muy ostentoso Zedillo, él es miembro de los directorios de muchísimas empresas para empezar los ferrocarriles, ¿no? Que fue como le pagaron que los haya privatizado. Sí, que se los dio casi de regalo. Se los regaló, y pues ahora le pagan ahí teniéndolo de empleado. También como también uno de los altos funcionarios de los ejecutivos también de Citibank. En Citi todavía está. Sí. Él intervino ahora en este asunto de oceanografía y Banamex. Y bueno, me dicen que él toma el Metroliner, que es una especie de... Es un tren que va de Boston a Washington, y él lo toma precisamente el que viene de Boston hacia Nueva York.
lo toma en New Haven, hora y media, va solamente acompañado de una persona, no usa la limusina, tampoco usa el jet privado que le mandan a New Haven para llegar a Nueva York, y viaja con solamente un acompañante, se sube a un taxi, ahí desde la estación central, desde Grand Central, los de Pennsylvania, la estación de Pennsylvania, es a donde llega el Metroliners, y llega a su junta y se regresa de la misma forma. Pues sí, no es tan cínico como otros. Como otros, ¿no? Sí. Pero, de que Salinas se llevó trae... la nota, se la llevó. Tienen derecho a 120 personas que les pagamos los contribuyentes, entre el Estado Mayor seguridad, administradores, jefes de administración, etcétera. Son los únicos, don Francisco Monroy. Ahora, déjame decirte, también tuvimos aquí a un grupo que tiene una pensión vitalicia. Ojo, que es distinto. La pensión vitalicia son los ministros de la Suprema Los ministros de la Corte. Fíjate, yo tengo un par de amigos, bueno, uno de ellos ya falleció, que fueron ministros 25 minutos, ¿eh? Y como llegó Zedillo, dio golpe de estado técnico, quitó la Corte, pues estos que los acaban de nombrar no tenían ni un año. Eran gente de Carlos Salinas, ojo. Hoy perciben pensiones, ¿eh? Siguen percibiendo la pensión y fueron ministros de la Corte 25 minutos. Los gobernadores, bueno, pues los gobernadores arman su... Depende del estado, algunos estados les dan pensión vitalicia, depende de algunos estados, no recuerdo cuáles, pero son creo algunos. Que Chihuahua, en Chihuahua. Sí hay pensión vitalicia a los gobernadores. Sí. Pepe de Rubén Pinto dice, a mí no me parece que los futbolistas chatarra los hayan recibido en Palacio Nacional como si hubieran hecho algo por la patria. No, fíjese que ahí se ve cómo Televisa controla la agenda de los Pinos a veces, ¿eh? Pues este es un negocio, a final de cuentas, de Televisa. El que va a salir beneficiado va a ser Televisa, porque ya está comercializando los partidos de los ratoncitos verdes. Fíjate que esto es una gran negociación que hizo con Carlos Slim, porque el que tenía la exclusividad era Carlos Slim. Exacto, él compró los derechos. Él compró los derechos y ya después dijo, ok, no hay bronca, pero te sale muy caro. Entonces lo vendió muy caro precisamente a Televisa. El que tiene los derechos y el que está obviamente llevándose una buena parte de esto también es Carlos Slim. Son negocios, Este es un negocio y pues de alguna forma pues así le entra. Irma Pagaza, en el Estado de México, ha sido gobernado por personajes como Peña Nieto, en que el primer año gastó 745 millones de pesos en publicidad y los años subsiguientes seguro haciendo además de sus viajes. Bueno, mi gran amigo don Ángel Cervantes, ¿de cuál fuma, Yo fumo tabaco. Pero usted, don Ángel, ¿qué fuma? ¿Por qué? Pues me dice que yo hablo... Primero se dirige a nuestra amiga Lilia, y toda la semana hemos dicho que Lilia no está. Pero bueno, él cree que sí está aquí nuestra amiga Lilia. Dice que cuando yo estoy tan ávido de criticar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, me quiere decir alguien... ¿Tiene las grabaciones de los últimos programas, sí, verdad? ¿Podemos escuchar las grabaciones si he mencionado a Cuauhtémoc Cárdenas algún momento esta semana? Yo que me acuerdo. Hoy no. Ayer a lo mejor sí, pero... No, yo tampoco, ni esta semana hemos hablado de Cárdenas. Sí. Yo no me acuerdo de Cárdenas, no. Dice que si cabe preguntarme si mi padre podría estar tan orgulloso de su hijo, como lo estuvo el gran presidente Lázaro Cárdenas de Cuauhtémoc. Fíjense que sí, mi padre lamentablemente falleció hace 4 años y siempre lo platicamos, él se sentía muy orgulloso de mí, como yo me sentí siempre muy orgulloso de ser su hijo. Y luego habla aquí de cuestiones personales, de que si estuve casado con quién sabe quién. Sí estuve casado con ella. Y fue una relación magnífica. Y dice que fumo como loco. Nunca me ha visto fumar. Pero lo hago muy serio, Sí fumo, pero muy serio, no como loco. Muy cuerdo. Sí, muy cuerdo. Dice que locura es promover el cigarro hasta cuando oigo combatir el tabaquismo. Dice que Cuauhtémoc estudió ingeniero civil logrando distinciones y en cambio Francisco se dedica a cobrar por repetir las notas periodísticas sobre las desgracias que padece México. Pues yo a veces las invento, no creo que las repito nada más, yo invento las mías, pues como que nada más las de los demás. Y de rúbrica, mi amigo don Ángel Cervantes dice que ese es el tal Francisco Rodríguez. Don Ángel, paz y amor, ¿no? Bueno, quienes fuman eso, así dicen, ¿no? Paz y amor. Bueno, mira, ¿sabes qué? Está bien, mira, como diría un artista, amigo mío, artista digo porque se dedica a la artisteada, no es un artista que pinte, no, se dedica a la artisteada de telenovelera. Y es un amigo mío, muy chistoso, por cierto, y me dice, no, Víctor, ¿sabes qué? Que hablen, aunque hablen bien. Pues sí. Marta Elvira. No, yo tengo una relación amistosa muy sadomasoquista. ¿Con quién? Con don Ángel Cervantes. Ah. Y todo porque fumo.
Pues yo también, así y como porque que... tuve una esposa que a él le hubiera gustado a lo mejor tener. Y bueno, no sé. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Marta Elvira Márquez dice, señora Lilia, el señor nuevo que contrató es muy intolerante. No deja hablar a usted y a don Paco Rodríguez. Pues lo que pasa es que, mire, señor Tú eres el señor nuevo. Sí. No está nuevo, Víctor. No, yo no soy tan nuevo. Yo ya tengo ya algunos años de vuelo. Y ¿sabes algo? Pues ya, mira, Lilia no está, tiene 2 días que no ha estado en el programa, así que no es un asunto... Ahora, de que si soy intolerante... Pues sí, soy intolerante, la verdad, sí. Pero ¿sabes algo? Yo soy intolerante ante la desgracia que ha tenido este gran país, la desgracia que se llaman sus políticos, y ahí sí agarro a todos parejo. Y dígale que si quiere comer el micrófono, pues yo no sé si... No, hombre, Víctor es a todo dar. Deben conocerlo, hombre. Deben conocerlo más. Y verán que es a todo dar Víctor. Que Lilia logró conformar un equipazo donde estamos tres amigos. Sí. Que somos profesionistas y profesionales. Silvia García, yo no creo en sus encuestas chafas de lo que sacó el periódico. El gobierno nos tiene muertos de hambre y por otro lado, yo no sé por qué cambiaron a Recendis. Este señor Baños habla mal de López Obrador y no habla mal del gobierno. Y le hablo mal Silvia, de los políticos, del gobierno, de todos. Oye, ya tenemos ya nos vamos. Los boletos. ¿Quiénes se van a ir a ver este desfile coreográfico? Marta Elvira Márquez Beltrán, Virginia Rodríguez, Carlos Sánchez, Isabel Nava, Gloria Santiago y Silvia Cote Sánchez. Ya saben ustedes, media hora antes, una copia de una identificación, ahí en las taquillas del lugar del evento. Pues ya nos vamos, ¿verdad? Creo que sí, tenemos llamadas todavía de... ¿Sí se puede o ya nos vamos? Una. ¿Qué te parece esta de Olga Guerrero? A Cedillo le dan 800,000 pesos mensuales del Banco de México y nadie sabe por qué. Mira, se me olvidó también. Sí. Los muchos funcionarios del Banco de México tienen pensión. Y el sector financiero también. Sí. Antes lo tenía Nacional Financiera. Y sí, ¿te acuerdas el escándalo de Gurriel? Sí. Que Gurriel con 42 años estaba pensionado con la nota. Sí, y además porque tuvo un ratito nada más como director de NAFI. También. Pero la verdad de las cosas es de que muchos de esos funcionarios del sector financiero, de la banca del subdesarrollo en este país, ganan un dineral. Sí. Pues, y aparte de las comisiones. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, la agencia Al Momento. En los controles, Esaú Granados. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Los asistentes de producción, don Alfredo Villavicencio y don César Villafranca. Soy Francisco Rodríguez. Gracias, buenas gracias, muchas tardes. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM.